medicina 1. En este caso, los expositores es mi compañero García Lázaro Matías Mariano y mi persona, quien soy Alfaro Guanaco Miguel Ángel. Bueno, esta exposición va a estar dividida en dos grandes segmentos. El primero de ellos, el cual me toca exponer a mí, es aparato respiratorio, en el cual estaré detallando acerca de la anatomía, fisiología y semiología del sistema respiratorio. Mientras que mi compañero va a hablar acerca de las micobacterias y tuberculosis, todo lo que tiene que ver con generalidades, tuberculosis primaria y tuberculosis latente también. Ahora, para empezar con el aparato respiratorio, vamos a tratar de dar un vistazo de los puntos más importantes. Empecemos hablando de la anatomía del sistema respiratorio. Vamos a tener que estar dividida en cuatro grandes componentes. Primero, las vías aéreas superiores. Esto ya lo hemos visto desde ciencias básicas, pero no está de más poder recordarlo. Bueno, en fin. Vías aéreas superiores comprenden qué cosa: nariz, faringe y laringe. ¿Cuál es su función? Principalmente conducción, filtración y humidificación del aire que se ha inspirado antes de que llegue a los pulmones. Segundo, vienen las vías aéreas inferiores, que están comprendidas, ¿por qué? Por la tráquea, bronquios, bronquiolos. Ahora, en este caso ya van a tener cartílago en su estructura, el cual les va a dar soporte y también va a estar cubierto por epitelio ciliado, el cual va a también colaborar, ¿no?, en la limpieza del aire. Tercero, tenemos ya la unidad respiratoria terminal, el cual va a estar formado por los bronquiolos respiratorios y también por los alvéolos. Lo importante de esto es que aquí se va a dar el intercambio gaseoso propiamente dicho. Además, aquí en la imagen de la derecha podemos apreciar una mejor esquematización y además un dato bastante interesante, que es que en el cuerpo humano adulto hay aproximadamente 300 millones de alvéolos y constituyen entre 70 a 100 metros cuadrados de un área de intercambio gaseoso. Y ya para terminar tenemos la pleura, la cual va a tener una hoja visceral y una hoja parietal. En este caso, la cavidad pleural también va a tener una presión negativa, el cual es muy importante para que se pueda mantener la extensión de los pulmones. Además, cuando hablamos del mecanismo inspiratorio, tenemos que separarlo en dos componentes. El primero de ellos es un componente activo, el cual es la inspiración. ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? El diafragma. ¿Cuál es otro músculo que va a apoyar también a la expiración? Los músculos intercostales. En cuanto a la expiración, es un proceso pasivo, es decir, sin gasto de energía, y se va a dar en reposo. Ok, vamos a seguir ahora. Muy bien, vamos a seguir detallando un poco más acerca de la anatomía. En este caso, vamos a ver la tráquea y cómo está segmentado. Bueno, tenemos estas vías de conducción. Ahora, estas vías vamos a apreciar como la tráquea son estos anillos de cartílago y hialino. Un momento. Ahí está, perdón, disculpe ya. Anillos de cartílago y hialino, el cual en la cara posterior va a tener también músculo liso. Un momento, por favor, voy a cerrar mi ventana. Disculpen, había un poco de bulla externa. Ahora sí. Muy bien, como les estaba comentando, tenemos tráquea y bronquios. La tráquea va a estar compuesto por anillos de cartílago hialino, el cual va a tener en la cara posterior músculo liso. Muy bien. Vamos a apreciar cómo él se va a estar bifurcando a nivel de la carina en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Vemos cómo el derecho va a estar más pegado hacia la línea vertical, en relación, por supuesto, al bronquio principal izquierdo. Además, también vemos que hay una diferencia en el diámetro. El bronquio principal derecho es más, tiene un diámetro mayor que el izquierdo. Esto hace propenso a que cuando hay algún tipo de obstrucción por cuerpo extraño, el que tiene la tendencia a justamente obstruirse es el del lado derecho. Y además en la imagen de la derecha vemos este mapa completo de la segmentación bronquial. Aquí va a estar ya detallado, ¿no? Específicamente cada lóbulo, cada segmento. No voy a hablar específicamente de cada uno, pero sí puedo decir que a nivel del pulmón derecho vamos a encontrar 3 lóbulos y va a estar dividido en 10 segmentos, mientras que en el pulmón izquierdo tenemos solamente 2 lóbulos y va a estar dividido en 8 segmentos. El porqué de esa diferencia entre el número de lóbulos y segmentos, eso ya lo sabemos que es por la presencia del corazón. Muy bien, vamos a seguir.
Con esta diapositiva ya terminamos la parte anatómica. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de los lóbulos, segmentos pulmonares y también algunos vasos del mediastino. En este caso, el pulmón derecho, como ya se mencionó, va a tener tres lóbulos: lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El lóbulo superior va a tener tres segmentos: apical, posterior y anterior. El lóbulo medio va a tener solamente dos, lateral y medial, mientras que el lóbulo inferior va a tener cinco segmentos. En el caso del pulmón izquierdo, solamente va a tener dos lóbulos, aunque lo que sí va a tener es la língula, que es una especie de equivalente al lóbulo medio derecho. Además, estos lóbulos, perdón, van a estar delimitados por cisuras pulmonares. En cada uno va a tener a sus segmentos broncopulmonares que tienen su propia irrigación independiente. Ahora, también es importante conocer la delimitación, como está aquí abajito, la delimitación precisa de los lóbulos por las cisuras y su relación con las vasos del mediastino. ¿Por qué es importante? Porque esto va a permitir una correcta auscultación pulmonar y además también es muy importante para las lobectomías. Ahora, en cuanto a los vasos del mediastino, podemos apreciar en esta imagen que la saqué del Netter de anatomía, cómo se ha retirado, bueno, se está haciendo énfasis específicamente en el mediastino, se ha retirado al corazón con el saco pericárdico, también se ha retirado la pleura parietal, estamos apreciando, ¿no? A los dos pulmones, tanto izquierdo como derecho, siendo extendidos hacia el lateral, y también se aprecian, claro, los grandes vasos, ¿no? En este caso, el que está por debajo del callado de la aorta vendría a ser el tronco pulmonar, que está dividiéndose tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Conformando el hilo pulmonar de sus respectivos pulmones. Vemos además que están saliendo cuatro vasos de color rojo, los cuales constituyen las venas pulmonares. En este caso van a estar llevando la sangre ya oxigenada hacia la aurícula izquierda. Muy bien, vamos a seguir ya la siguiente. A ver. Perfecto. Ahora para hablar brevemente de la fisiología de la respiración. Esta parte solamente voy a estar detallando ciertos puntos porque pues, constituye todo un curso que no hay necesidad de explicar todo. En fin, bueno, vamos a dividir la fisiología de la respiración en cuatro partes: ventilación pulmonar, mecánica respiratoria, intercambio gaseoso y el transporte de gases. Primero, en cuanto a la ventilación pulmonar, que constituye es el flujo del aire entre la atmósfera y los alvéolos. Ahora, una persona que esté en reposo y está inspirando, expirando, inspirando, expirando, ¿cuánto es ese volumen que está inhalando y exhalando? Es 500 mililitros. Constituye el volumen corriente o también llamado volumen tidal. Además, una persona adulta tiene una capacidad vital entre 4 a 5 litros. En cuanto a la mecánica respiratoria, la presión intrapleural es negativa y gracias a ello se van a mantener a los pulmones extendidos y pegados contra la pared torácica. Además, podemos detallar también la confianza o llamada distensibilidad pulmonar, que es aproximadamente 200 mililitros por centímetro de agua. Además, en el tercer punto tenemos el intercambio gaseoso, que esto es una difusión pasiva, es decir, no se va a estar gastando ATP entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Esto va a suceder ¿dónde? Específicamente a nivel de los alvéolos. Y esto va a responder gracias a un proceso perdón, va a responder gracias a la gradiente de concentración, es decir, va de más a menos. Por último, tenemos el transporte de los gases, en el cual el oxígeno se va a estar transportando principalmente unido a la hemoglobina, a razón de 1,34 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. Además, también tenemos el CO2, que es el dióxido de carbono, que va a estar siendo transportado como bicarbonato, 70%, como también como carbamina hemoglobina, un 23%, y también va a estar disuelto en el plasma, constituyendo un 7%. Aquí en este pequeño esquema de la derecha, vamos a poder detallar un poco acerca de la regulación de la respiración. Vamos a tener centros respiratorios que van a estar tanto en el bulbo raquídeo como en la protuberancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tiene que ver con la presencia de los quimiorreceptores. En el bulbo raquídeo vamos a tener quimiorreceptores periféricos, mientras que en la protuberancia tendremos quimiorreceptores centrales. Ahora, ¿receptores de qué o a qué van a estar reaccionando? Van a estar reaccionando a las concentraciones de dióxido de carbono y
de pH. Además, como pueden apreciar en la parte de abajito, se ve que la relación ideal de ventilación-perfusión es de 0,8. Cuando hay un desequilibrio de esto, se conoce como hipoxemia. Muy bien, vamos a seguir ahorita. Voy a estar detallando por si acaso, nada más ventilación pulmonar y también el intercambio gaseoso para que no se haga tan extenso esta presentación. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la ventilación pulmonar. ¿Cómo podemos definir a la ventilación pulmonar? Bueno, es el, como dice ahí, flujo bidireccional de aire entre la atmósfera y los alvéolos. Ahora, esta va a estar compuesta de dos fases, una activa y una pasiva. ¿Cuál es la activa? La inspiración. Ya se dijo en esta presentación, ¿cuál es el principal músculo inspiratorio? El diafragma. ¿Significa que es el único? No, también va a tener músculos accesorios, como por ejemplo los músculos intercostales externos. ¿Qué función tienen estos dos cuando trabajan en conjunto? Bueno, van a estar aumentando el volumen torácico. ¿Cuál es la siguiente fase? Si ya tenemos una fase activa, la siguiente sería la fase pasiva. Comprende a la expiración. En este caso, va a estar determinada por una relajación muscular y además se va a estar apoyando el retroceso elástico del parénquima pulmonar en condiciones de reposo. Y en cuanto al volumen corriente o esas siglas que ven VT de volumen tidal, es lo que ya había mencionado, ¿no? Es el volumen de aire que una persona está inhalando y exhalando a nivel basal, ¿no? Es decir, cuando está en reposo. Y aquí en este pequeño esquemita de la derecha podemos apreciar los volúmenes respiratorios. Ven una especie de onda color rojo, donde está mi puntero, que está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, ya, perfecto. Esa de ahí es la que corresponde al volumen tidal de 500 mililitros. Si le pedimos a la persona que inspire al máximo y respira todo, ya, perfecto. Esa cantidad de aire que ha inspirado es el volumen de reserva inspiratoria. Y en ese momento, en el de la inspiración máxima, el paciente, con respecto a su nivel basal, está teniendo un volumen que corresponde a la capacidad inspiratoria, que, ojo, es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Sin embargo, no significa que es el máximo volumen que pueda albergar. No, no, no. Porque en este caso, cuando vamos aumentando a lo que ya tenemos, al volumen de reserva inspiratoria, tenemos a la capacidad vital, que es el volumen de aire que una persona puede exhalar, ¿no? De manera voluntaria. ¿Por qué digo voluntaria, o mejor dicho, posible? Porque va a haber un volumen de aire que una persona jamás va a poder exhalar y ese volumen es el volumen residual. Ahora, ¿cuál sería la suma de todo lo que hemos hablado? O sea, la capacidad vital más el volumen residual sería la capacidad pulmonar total. Eso es en cuanto al análisis de la inspiración. La expiración es, bueno, bastante parecido, simplemente persona que está con su volumen tidal, se le pide que expire el aire y ese sería el volumen de reserva inspiratorio. Muy bien. Y la capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual. Perfecto, ahora vamos a proseguir con el siguiente. Ahora sí, con esa parte estamos ya acabando la parte de fisiología y vamos a hablar brevemente acerca del intercambio gaseoso. Bueno, este es un proceso en el cual el oxígeno va a difundirse a través de los alvéolos. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares pulmonares. Y el dióxido de carbono va a ser exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Y esto se va a dar a través de la membrana alveolo capilar por difusión simple, es decir, sin gasto y ATP. Necesito, por favor, que miren aquí en la imagen de abajo a la izquierda, vemos cómo está hermosamente graficado un alveolo. Y aquí yo les presento una dicotomía. Y es el hecho, esto se nos explicó en fisiología. Tenemos, por ejemplo, una burbuja de jabón, ¿no? Perfecto. Estas burbujas, mientras más pequeñas mientras más pequeñas sean, tienden más al colapso, ¿cierto? Mientras más grandes sean, pues esa tendencia baja. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros equilibrar el hecho de, por supuesto, tener estas burbujas pequeñas a nivel pulmonar y gracias a que son pequeñas podemos albergar un gran número de ellas, millones? Y la otra opción sería, pues, tener burbujas grandes que no tiendan al colapso, pero tendríamos una reducida cantidad de estas burbujas, por así decirlo. ¿Cómo podemos tener lo mejor de ambos mundos? En este caso es gracias a los neumocitos tipo 2, los cuales van a estar produciendo
el surfactante. ¿Qué función tiene el surfactante? Es justamente romper ese dilema del cual yo estaba hablando, y es que van a disminuir la tensión superficial. ¿Cuál es el nombre técnico del surfactante? Dipalmitoil fosfatidilcolina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Gracias a los surfactantes que vamos a tener, vamos a poder tener millones de estas burbujas pequeñas que vienen a ser los alvéolos sin que colapsen. No como digo, es lo mejor de ambos mundos. Ya cuando hay una ausencia de surfactante, ahí ya vienen las patologías, ¿no? Pero, perfecto. Y además, en la derecha, en esta imagen de acá, se puede apreciar de una manera bastante clara cómo está la vascularización pulmonar, ¿no? Las arterias pulmonares, ¿qué van a estar haciendo? Están llevando sangre venosa, o sea, desoxigenada desde el corazón hacia el pulmón. ¿Para qué? Pues para que sean oxigenados. ¿Y cuál es la contraparte? Las venas pulmonares, que pueden apreciar que son de color rojo. ¿Por qué? Porque es sangre oxigenada. ¿Qué están haciendo? Están retornando la sangre hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda, o sea, al hemisferio izquierdo, para que pueda ser bombeada a la circulación sistémica. Y ya para acabar con esa parte, vamos a hablar de la semiología pulmonar. Muy bien. La semiología pulmonar es algo que ya hemos visto pues, en su propio curso de semiología. Además, es importante destacar que esto es mucho más que solamente escuchar sonidos, sino tenemos que tener un pensamiento crítico para integrar tanto los hallazgos físicos como los que encontremos en la historia clínica. Muy bien, ahora vamos a usar cuatro métodos que ya lo conocemos: inspección, palpación, percusión y auscultación. El primero de ellos es la inspección. ¿Qué vamos a estar observando? Vamos a ver si el paciente tiene simetría o no de su tórax. ¿Cómo está la expansión torácica? ¿Cómo está su patrón respiratorio? ¿Tiene alguna deformidad? Vemos que al respirar está levantando demasiado los hombros. ¿Está usando músculos accesorios? ¿Cómo está su tórax? ¿Tiene forma de tórax en barril? Ese tipo de interrogantes son las que tenemos que discernir cuando vamos a examinar la inspección. Luego, en cuanto a la palpación, vamos a apoyarnos de nuestras palmas, de nuestras manos, por supuesto, y vamos a ponerlas en posición simétrica sobre el tórax. Si es que el paciente está vistiendo un polo, podemos apoyarnos de ese polo para poder formar como que un pequeño pliegue, ¿no? En la línea media de su espalda. Y luego vamos a evaluar cómo está su expansión torácica. ¿Qué más? Podemos evaluar también el frémito táctil vocal o frémito vocal, así, más simple, si es que presentan o no algún tipo de masa, perdón, masa o crepitación subcutánea. Normalmente la expansión de un paciente tiene que ser pues, simétrica, ¿no? Además que este frémito vocal tiene que ser homogéneo en ambos hemitórax. Si es que vemos que el frémito vocal es aumentado, ¿qué significa eso? Pues que posiblemente tiene una consolidación pulmonar. Y si es que está disminuido, puede ser que tenga un neumotórax, EPOC o derrame pleural. Ahora, ¿por qué se va a ver esto? Es simple y sencillamente por cómo funciona la materia. Mientras un cuerpo sea más, tienda más ¿cómo decirlo? Es más denso, va a transmitir de una forma más rápida las ondas sonoras. Es por eso que mientras más consolidado, más aumentado va a estar el frémito vocal. Luego tenemos a la percusión. En este caso vamos a usar la técnica del dedo, el pexímetro, eso ya lo estamos aprendiendo también en semiología, en el cual vamos a estar golpeando con nuestro dedo medio, pues el otro dedo medio de la otra mano. O puede ser el índice o el anular, no es tan importante eso. En fin, el sonido normal que tenemos que esperar es la sonoridad, que es lo que nos va a indicar que el tejido está pues aireado, ¿no? Además, si es que vemos que hay una hipersonoridad, debemos sospechar de un neumotórax, enfisema o incluso EPOC. Además, si es que percibimos que hay una matidez, significa que hay una mayor densidad y eso puede indicar derrame pleural, consolidación o una atelectasia también. Y por último tenemos a la auscultación, en el cual con el apoyo del estetoscopio vamos a comparar ambos hemitórax. ¿Cuál es el ruido normal? Bueno, tenemos que escuchar el murmullo vesicular, ¿no? De baja intensidad. Ahora, vamos a encontrar diferentes tipos de alteraciones, de ruidos, que de hecho voy a estar hablando brevemente en la siguiente lámina. A ver, voy a pasarlo. Ahí está, perfecto. Ahora sí, ya con esa parte estoy acabando. ¿Cuáles son los ruidos anormales en la auscultación? Bueno, vamos a tener diferentes tipos de ruidos. El primero de ellos son los ruidos adventicios o también llamados discontinuos. En estos vamos a encontrar, por ejemplo, los crepitantes finos. ¿Cuándo van a darse esos crepitantes finos? Por ejemplo, en la fibrosis pulmonar intersticial.
o en un edema pulmonar temprano. ¿Por qué se da esto? Porque, o sea, los alvéolos colapsan y cuando el paciente inspira es como que se abren, ¿no? Y suena, bueno, es como crepitantes finos. Y en el caso de los crepitantes gruesos, va a escucharse en la neumonía o en la bronquitis, mientras que los rales son también llamados los subcrepitantes. Luego tenemos los ruidos adventicios continuos. En este caso, continuo se llama por la duración, duran más de 250 milisegundos. ¿Qué tipos de ruidos continuos vamos a tener? Por ejemplo, las sibilancias, los roncus y el estridor. Muy bien. Ahora, en cuanto a los ruidos de la voz, vamos a pedir que el paciente diga 33 y vamos a evaluar cómo se está transmitiendo la voz. Aquí vamos a poder apreciar la broncofonía, la pectoriloquia áfona o también la egofonía, ¿no? Que este último va a aparecer en el derrame pleural superior y también en la consolidación. Y por último ya tenemos los soplos y algunos otros ruidos, por ejemplo, el del flote, perdón, frote pleural, que va a sonar como una especie de cuero, cuero con cuero que está rozando, algo así, que esto va a estar indicando una pleuritis. Además, también vamos a poder apreciar el soplo tubárico, que va a estar indicando una consolidación. Muy bien, doctor, y muy bien, compañeros. Con eso estoy concluyendo mi parte y le cedo la palabra a mi compañero Matías García. Muchas gracias. Doctor, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, hablaremos de las micobacterias, una Antes revisión. de que, Sí, perdón, quisiera hacer alguna aclaración al resto de alumnos. Este, la exposición ha sido clara y concisa. Si hay alguna pregunta, alguna duda o algo que tengan, por favor, intervengan. ¿De acuerdo? Ya, prosiga, por favor, sí, doctor. García. Buenas Ya. noches, doctor, compañeros. Continuando con la exposición, hablaré de las micobacterias y tuberculosis, ¿no? Primaria y latente. Una breve revisión, pero igual de importante, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora haremos una revisión importante sobre las micobacterias. Bueno, ¿en qué son las bacterias? Características, son bacilo, son bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Y tienen una pared rica en ácidos micólicos. Esta característica es importante, ya que esta concentración de ácidos micólicos en la pared celular le confiere, ¿no? Una virulencia, un factor de virulencia importante ante la sobrevivencia dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque le permite sobrevivir dentro de los macrófagos, ¿no? Que están mediados por los linfocitos T. Entonces, estas células, estos bacilos que están protegidos por esos ácidos micólicos, o sea, van a ser encapsulados por estos macrófagos, pero no van a ser destruidos, ¿no? Van a sobrevivir dentro de ellos. Voy a explicar un poco más adelante la patogenia asociada a ellos, pero es importante ir mencionándolo desde ahora, ¿no? Y bueno, estos ácidos micólicos sobreviven a esta decoloración con el ácido alcohol y por lo tanto se llaman bacilos ácido alcohol resistentes. Ahora, principales patógenos asociados, tenemos tres de la familia de micobacterias más importantes, consideré en la exposición. Tenemos el Mycobacterium tuberculosis, el Leprae y el Mycobacterium avium complex, que es el MAC, ¿no? Es importante mencionar de alguna manera al complex porque contribuye al daño estructural pulmonar. Podemos verlo en una EPOC, podemos verlo en una bronquiectasia y también es importante porque puede permanecer o manifestarse en pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque esta es una micobacteria oportunista. El leprae, si bien no es directamente asociado a lo que es pulmonar, es más dermatológico, neurológico, ¿no? El paciente ocasionalmente puede manifestar, ¿no? Algunos infiltrados neumológicos, ¿no? Confusos, ¿no? Un lepra pulmonar, ¿no? A nivel microbiológico, desde un crecimiento lento de 15 a 20, en 15 a 20 horas genera una descendencia. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en un cultivo, digamos, en un cultivo tradicional, ¿no? Si queremos decirlo de esta manera, puede tardar hasta 8 semanas en dar positivo. Entonces, en todo ese tiempo, el paciente ya se fue, el paciente ya tuvo otro tratamiento, fue a otro centro hospitalario, etcétera, y capaz fue un tratamiento no tan acertado o como sí, ¿no? Y nosotros estamos tratando de dar con el micobacterio.
Y bueno, las micobacterias también son aerobias estrictas y por ello florecen muy bien, se producen muy bien en un medio de Lowes-Jensen. Ahora, tenemos métodos de identificación que es importante mencionar. El clásico es de lo que es la tinción de Ciel-Nielsen, claro, de Ciel-Nielsen, ¿no? Esto es importante y es el más usado porque es barata, es rápida, pero es de baja sensibilidad, ¿no? Se entiende que debemos tener alrededor de 10.000, 10.000 bacilos por mililitro, por lo menos, para poder verlo en el microscopio, ¿no? Tiene ciertas limitaciones. El cultivo en medios especiales, ¿no? Es igual, ¿no? Es igual de estándar también, pero es lento. Y el que da la hora actualmente también es el PCR Expert. ¿Por qué? Porque nos detecta en tiempo real, si no me equivoco, en menos de 2 horas el Mycobacterium tuberculosis. Y a la vez nos predice la resistencia a la rifampicina. Entonces, es un aliado importante en el diagnóstico rápido, ¿no? En la detección, mejor dicho, en la detección rápida del Mycobacterium tuberculosis. Siguiente, por favor. Tuberculosis primaria. Aquí vamos a entrar un poquito en contexto, ¿no? Bueno, en esta tuberculosis primaria o tuberculosis inicial, como bien dice en la definición, es la infección inicial por Mycobacterium tuberculosis en el huésped no previamente sensibilizado. ¿Qué significa? Que no tiene memoria inmunológica, ¿no? Y esto se va a manifestar principalmente, ¿no? Si pedimos una evaluación por imagen, una radiología, vamos a ver adenopatía iliar, ¿no? Como que está aglomerado en la zona iliar y está distendido, ¿no? Una TBC primaria, donde posteriormente en un paciente con recidiva podemos encontrar puede encontrar cicatrices, ¿no? Una cicatriz que alguna vez tuvo una tuberculosis primaria, ¿no? Donde estuvo sensibilizado. Ahora, todo este mecanismo voy a explicar en el siguiente cuadro, ¿no? La transmisión, la vía aérea por gotículas de Fluch, bueno, no sé si pronunciándolo bien, pero bueno, gotículas de Fluch. ¿Qué pasa, no? Que basta solamente que esté un paciente, dos personas en un ambiente cerrado y uno tosa, estas partículas, estas gotículas, se van a evaporar. Pero ¿qué queda dentro? Los núcleos o gotículas de Fluch. Y estas van a entrar directamente a la fosa nasal y llega a los alveolos. Como un tobogán llega directamente a los alveolos. Entonces no quedan atrapadas, por ejemplo, en la vía aérea superior. Ahora, entendiendo esta breve explicación importante de cómo es la dinámica de ingreso, podemos entender la patogenia, ¿no? Que es el complejo de Ghon. Ahora, entendiendo un poco el complejo de Ghon, ya es la manifestación final, y vamos a entender por qué. Primero, como expliqué, los bacilos inhalados llegan a los alveolos. Entonces, llegan a los alveolos, se van a empezar a multiplicar y va a aparecer una inflamación localizada, que es el focus de Ghon, ¿no? Que generalmente podemos encontrar en el lóbulo medio o lóbulo inferior, porque justamente ahí hay mayor flujo aéreo, ¿no? Entonces, junto con esto, el bacilo va a viajar por los conductos linfáticos hacia el ilio. Se van a aglomerar, se va a inflamar también, genera una linfangitis y una adenopatía que se manifiesta en la radiografía. Entonces, finalmente tenemos un focus pulmonar, tenemos una linfangitis y una adenopatía iliar, y todo esto junto conforma el complejo de Ghon primario, ¿no? Complejo de Ghon. Se ve en la imagen derecha lo que es la adenopatía, ¿no? Bueno, ahora, em, en lo que es la evolución. Es pequeño, pero igual es importante explicar, ¿no? 90% es asintomático, inmunidad controlada, ¿no? Inmunidad en control. ¿Por qué? En este caso, lo que es el bacilo llega y, como recordamos, es encapsulado por el macrófago, pero no es destruido por las propiedades de superficie, ¿no? Del bacilo. Entonces, va a estar ahí, ¿no? En los granulomas, va a estar dentro del granuloma y va a pasar desapercibido, ¿no? Y la persona no se va a enterar en ese momento. Está ahí, asintomático. Ahora, hay un 5 o un 10%, con lo que según la literatura puede ser especialmente apuntando a niños, a desnutridos, personas así como inmunocomprometidas, etcétera,
¿no? Que puede progresar directamente a una enfermedad activa. Ese 10% capaz no suene tan importante, pero equivale por lo menos a 10 millones de pacientes nuevos al año. Es una cifra que yo considero de importancia. Ahora, en lo que es las manifestaciones clínicas, como bien menciona la diapositiva, fiebre vespertina, ¿no? Fiebre vespertina, sudoración nocturna, pérdida de peso, que es una triada importante asociada a TB, una TB inicial. Bueno, y el paciente en la práctica, nosotros vemos con una tos productiva, ¿no? De más de 2 semanas. Y bueno, también ponemos aquí lo que es la hemoptisis, el dolor torácico, porque justamente está asociado a una destrucción del parénquima, ¿no? No es una destrucción leve, sino ya con hipoptisis y dolor torácico asociamos que es una destrucción de parenquimatosa significativa. O incluso puede involucrar la pleura, ¿no? Bueno, ahora lo que es el diagnóstico, solamente es un breve repaso de lo que vimos un poquito antes. Lo que es el bar en esputo, el cultivo tradicional, el gen expert, ¿no? La radiografía de tórax. Como entenderemos, es un diagnóstico multimodal, no es de un solo enfoque, el laboratorio, imágenes, y obviamente las manifestaciones clínicas, ¿no? Que va a ser de mucha ayuda, ¿no? Aquí es importante también comparar lo que es el bar en esputo con el cultivo tradicional, ¿no? Justamente lo que es el cultivo tradicional con el gen expert, ¿no? Gen expert demora al menos 2 horas en detectar el bacilo, en cambio con el cultivo tradicional al menos 2 meses, ¿no? Bueno, siguiente por favor. Bien, el tratamiento. En el tratamiento, hace que todo se enfoque en dos fases, una intensiva y una de continuación de 2 y 4 meses respectivamente. En una fase inicial de 2 meses, se tiene en cuenta la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el entambutol. El objetivo final va a ser reducir la carga bacteriana y luego pasar una fase de continuación, que ya con el campo listo, pasamos una fase de 4 meses con una rifampicina y una isoniazida, que tiene un objetivo final de erradicar los bacilos que puedan persistir. En total van a ser 6 meses, ¿no? Y como tal, la piracinamida, ¿no? Solo se va a usar en una fase intensiva. ¿Por qué? Porque esta va a actuar mejor en un ambiente ácido propio del macrófago, ¿no? Justamente lo asociamos a lo que hablamos anteriormente. Ahora, el etambutol también se añade. ¿Por qué? Es como un acompañante de protección contra las resistencias que puedan haber, ¿no? Hasta saber realmente si el bacilo es resistente o no. Perdón, si es sensible. Ahora, en lo que es una infección latente, por ejemplo, si la infección ya llega a ser latente, el tratamiento va a depender más que todo del riesgo del paciente, ¿no? Porque no todos los pacientes son pacientes robot, o sea, cada paciente es distinto. Entonces, tenemos un tratamiento con isoniazida, y no sé, claro, ajá, isoniazida de 6 a 9 meses, ¿no? O un esquema preferido actual, que es la isoniazida más la rifampicina, una vez por semana por 3 meses. O en todo caso, las 4R, que es la rifampicina diaria por 4 meses. Ajá, y todo esto en conjunto disminuye el riesgo de la reactivación alrededor de un 90%. Si no me equivoco, de un 60 a un 90%. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Gracias, pensé que era un error del esto. Bueno, ya. La tuberculosis latente. Aquí es importante entender lo anterior, porque ya estamos, como dice la definición inicial, y es un estado de infección persistente, ¿no? Por el micobacterio, sin evidencia de enfermedad activa clínica ni radiológica. Los bacilos están dormidos. Entonces, si el bacilo está dormido, también llamado, también se decía, en la literatura decía metabólicamente atenuado, ¿no? Interesante, porque ahora solamente nos enfocamos, ¿no? Que una orientación más inmunológica. Bueno, ahora, como tal,
el diagnóstico en lo que es meramente la latencia, como vuelvo a repetir, es inmunológico, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque como dice, ¿no? En la misma palabra, los bacilos están dormidos en los granulomas. Entonces, no podemos cultivar ningún bacilo porque obviamente no está replicando y tampoco podemos investigar más allá, ¿no? Cultivar ni hacer algo adicional porque justamente está dormido. Entonces, usamos dos estrategias importantes que están abajito, ¿no? Que miden esta memoria inmune contra los antígenos específicos. Ahora, tenemos dos, la que es la prueba de tuberculina, que es el PPD, y la IgRA. Veremos que uno complementa más que el otro, pero bueno, ahora voy a pasar a explicarlo con más tranquilidad. Tenemos la prueba de tuberculina. Esta prueba de tuberculina no va a inyectar directamente el micobacterio, ¿no? Va a inyectar derivados proteicos purificados, ¿no? Se va a leer las 48 a 72 horas, ¿no? Y va a medir la induración, más no el eritema. Ahora, como bien dice la diapositiva, es positivo o el punto de corte va a ser mayor de 10 en una población general, pero debemos pensar en todo tipo de población. Entonces, va a bajar a mayor o igual a 0, mayor o igual a 5 en pacientes inmunocomprometidos. Obviamente, pues porque la respuesta va a estar atenuada, no va a estar de la misma manera, esperamos que como un paciente, digamos, estándar, ¿no? Ahora, el PPD, aunque sea más popular, tiene dos problemas importantes que justamente el IgRA va a intentar compensar, ¿no? El primer problema importante que va a cruzar con la vacuna de BCG y con las micobacterias ambientales no tuberculosas. ¿Y qué cae con esto, no? ¿Qué sucede? Esto va a dar falsos positivos. Y esto pues dificulta, ¿no? En el seguimiento también. Y también tenemos otro problema que cruza en pacientes con alergia, o sea, VIH avanzado, uso de corticoides, sarcoidosis, y esto puede dar un falso negativo, ¿no? Un falso positivo, falsos negativos, falso positivo. ¿Por qué? Pues se puede cruzar con la vacuna BCG, ¿no? Con micobacterias ambientales tuberculosas y falsos negativos en pacientes con VIH avanzado, con sarcoidosis, etcétera, ¿no? Le recalco esto porque yo considero que es muy importante. Ahora, el IgRA. El IgRA va a medir la liberación del interferón gamma frente a los antígenos específicos del micobacterio. Estos antígenos no están presentes no están presentes en BCG ni en la mayoría de estas otras micobacterias ambientales que mencionaba en el anterior, ¿no? Y justo por eso, esta especificidad va a superar a la anterior, que es el PPD, que es la prueba de tuberculina, ¿no? Y esto justo también se ve mucho más prevalente en países con alta vacunación. Bueno, más que todo una alta cobertura de vacunación, ¿no? Mejor dicho. Ahora, los factores de riesgo de reactivación, que justamente está incluido en los criterios diagnósticos, ¿no? Justo en lo que explicaban los dos. Pero de igual manera es importante explicarlo por separado, ¿no? Los factores de riesgo de reactivación, el 5 a 10% de latentes progresan en una activa. Esto es importante. Tenemos factores de mayor riesgo, pacientes por infección de VIH, justamente en un VIH no controlado, ¿no? Ahora, en una paciente con diabetes mellitus puede duplicar hasta triplicar el riesgo, ¿no? Y lo que es la paciente con inmunosupresión por corticoides, factores biológicos y la enfermedad renal crónica terminal, que capaz se pone de lado en comparación con los otros, pero igual es importante. ¿Por qué? Porque la uremia, característico del RC, va a alterar toda esta inmunidad a nivel celular y finalmente los pacientes, por ejemplo, pacientes con hemodiálisis, van a tener una alta prevalencia de latencia y una reactivación, ¿no? Pues es importante también y conocerle la historia clínica del paciente, el antecedente del paciente. Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento por una tuberculosis primaria activa. Ujú. Ahora tenemos lo que es las isoniacidas de 6 a 9 meses. Un cálculo de riesgo-beneficio es importante, ¿no? Bueno, tenemos una duración de 6 a 9 meses con las isoniacidas, una dosis práctica de 5 miligramos por kilogramo por día, con un máximo de 300.
en lo que es la rifampicida de 4 meses y lo que es el 3-HP, ¿no? Que es si no me equivoco, que es la isoniazida más la rifampicina de 3 meses. La dosis práctica de la rifampicida de 10 miligramos por kilogramo por día, máximo 600 miligramos, y el 3-HP con lo que es la isoniazida de 900 y lo que es el RPT, ¿no? De 900 una vez por semana. Ahora, aquí lo que nos importa son los pros y los contras, ¿no? En los pros, en la isoniazida es el más estudiado y el más barato, aunque yo considero que el factor económico es muy, muy importante en los pros y contras. El contra inicial de la isoniazida es que tiene una adherencia complicada, difícil, y está asociada a una mayor hepatotoxicidad. En tanto, la rifampicina es más corto, menor hepatotoxicidad, que es el pro más importante, y el contra, que tiene interacciones medicamentosas masivas. En pros, en lo que es el último de 3-HP, es más corto, tiene una mejor adherencia y por lo tanto, y también es más controlable con una supervisión semanal, ¿no? Y los contras por el costo, ¿no? Que es caro. La disponibilidad, ¿no? Y también, también muy importante, que está contraindicado en el embarazo. La isoniazida es de 6 a 9 meses, ¿no? Y bueno, en caso de la isoniazida es importante asociarlo con la vitamina B6, ¿no? La piridoxina. Sí, la piridoxina. ¿Y esto por qué? Porque nos ayuda a prevenir lo que es la neuropatía periférica. Y como menciona en la tabla, la patoxicidad es el efecto adverso más importante, ¿no? Ahora, lo que es la rifampicina, justo hablando de la rifampicina, la rifampicina sola por 4 meses puede ser una alternativa válida, ¿no? Y es muy importante cuando sospechamos, por ejemplo, una resistencia a la isoniazida o cuando el paciente no tolera un NH. Y las 3-HP, ¿no? En el caso de la isoniazida más la rifampicina, todas estas una vez a la semana por 12 semanas, ¿no? Y justamente ese es el más moderno, ¿no? Se administra esto bajo una observación directa a nivel semanal, ¿no? Y esto mejora mucho la adherencia. Y, y bueno, eso sería, eso sería más que todo mi parte de la exposición, doctor. Siguiente, por favor. Esas son las conclusiones. La parte respiratoria comprende todas las vías de indoconducción y unidad respiratoria que el compañero bien explicó. La semiología respiratoria guía el diagnóstico diferencial justamente en la sintomatología que se asocia justo con la sintomatología de la TB. Y las micobacterias, especialmente tuberculosis, constituyen un desafío epidemiológico global. Y la TBC primaria puede ser asintomática y la latente requiere identificación y tratamiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros, por atender. Preguntas. A ver, a los dos expositores. Todavía no me palmas, ¿ah? Aló, aló, aló. Sigan con sus láminas. Ah, ya. Miguel, Comparto un Miguel, momento. comparte, por La, favor. la clase no ha terminado. Ahora viene mi rollo de preguntas. A ver, ¿todos han entendido qué cosa es una tuberculosis primaria? ¿Qué cosa es una tuberculosis secundaria? ¿Qué cosa es una TB latente? Expositor, hágame las tres definiciones. Ah, ya. Ya, sí, doctor. Sí, doctor. Claro, en lo que es la TB primaria, en la TB primaria, más que todo, es una infección inicial, o sea, que el paciente no tiene memoria, o sea, no tiene memoria inmunológica, no tiene memoria inmunológica, mejor dicho, ¿no? En este caso, en un paciente con estas situaciones, se va, a se, en mayoría de los casos, se va a manifestar, ¿no? Con la imagen radiológica, como mencioné, que solo sucede en la primaria, ¿no? Que es la adenopatía iliar, ¿no? Se aglomera en la zona iliar y se muestra en la radiografía. Solamente sucede en la inicial. Ahora, ¿cómo sucede esta infección a nivel inicial, ¿no? De un paciente a otro? En un ambiente cerrado no necesitas, por ejemplo, fómites como el COVID, simplemente el estar de tú a tú. El paciente tose, tiene estas gotículas contienen lo que es las gotículas de Fuchs, o no sé si estoy pronunciándolo bien, gotículas de Fuchs,
y estas gotículas líquidas se evaporan, quedan las gotículas de Flush, entran directamente a las vías respiratorias, llegando a los alveolos. No se quedan atrapadas en las vías aéreas superiores, como sucede en otras patologías. Llega directamente, produce un proceso inflamatorio a lo que llamaremos el núcleo de Flush. No, perdón, lo que llamaremos me estoy confundiendo de palabras. Lo que llamaremos los núcleos, ay, el núcleo de Gone, lo que es el focus de Gone, que produce, que es consecuente de la reacción inflamatoria local, ¿no? Producto del que el bacilo llega al alveolo. Esta inflamación afecta al lóbulo medio o al lóbulo inferior. De ahí, este bacilo va a viajar por la vía linfática hacia los cilios. Este camino de inflamación continúa y genera lo que es la linfagitis y la adenopatía, que justamente mencioné un poco antes, que se muestra en la radiografía. Finalmente, el paciente presenta este foco pulmonar, esta linfagitis, claro, la linfagitis y la adenopatía iliar. Y este es el complejo de Gone primario, ¿no? Que se manifiesta en una TB primaria. A ver, vamos a aclarar. Por eso digo, ¿Cierto? ustedes leen, hay que interpretar lo que leen y aclarar muchas cosas. ¿Qué cosa es una infección específica, una infección tuberculosa? La infección con la enfermedad son dos criterios diferentes. Yo puedo estar infectado con el Mycobacterium tuberculosis porque tengo muchos factores de riesgo. Trabajo desde hace 30, 40 años en un hospital, veo pacientes con tuberculosis, activan o ya en tratamiento. Estoy en una comunidad de tipo hospitalaria donde transitan N personas, enfermeras, técnicos, etcétera, y los propios pacientes. O sea, un medio sumamente adverso. Sin embargo, si yo pensara como muchas personas piensan que el estar y trabajar en un lugar donde hay mucho riesgo de infección, es probable que tenga tuberculosis, o me infecte, o haga la enfermedad. Pero acá hay que separar dos cosas. Una cosa es el término de infección tuberculosa, que la vamos a tener todos en Perú, sobre todo el país nuestro, que endémicamente somos un país netamente con altos índices de tuberculosis, arriba de 100 casos por 100.000 habitantes, todavía no bajamos la barrera de los 100 casos por 100.000. A veces se maquillan, bajan a 98, 99, pero sí, esa es la cifra real, 96, 97 casos por 100.000 habitantes, a diferencia de países como el país vecino de Chile, por ejemplo, si queremos compararnos, que estuvo igual que nosotros en la década de los 80, 70, con altos índices de 145, 148 casos por 100.000 habitantes de tuberculosis, y ellos actualmente están en 7.6, 7.9 de casos de tuberculosis por 100.000 habitantes. Mientras que nosotros seguimos en la era del club de los 100 y no podemos bajar. Las razones las explicaremos posteriormente, pero quiero que vayan entrando en tema, que la tuberculosis es un problema sumamente grave, es un problema de salud pública de hace más de 60 o 70 años. Es muy probable que de 60 a 70 años de que tenemos información, pero es muy probable que en años anteriores también haya tenido esos mismos indicadores, pero no teníamos observación, bases, información estadística adecuada para poder sustentarlo. Pero desde donde se empezó a trabajar en forma un poco seria, que es a partir de los años 60, 70, sabemos que el país nuestro es un país endémico en tuberculosis. Entonces, importante saber este tema. ¿Por qué cree que les pongo 4 clases de esto? Para que conozcan su realidad. ¿Ok? Entonces, la infección específica es el proceso al cual estamos sujetos cualquier persona. De 100 personas que estamos en contacto con pacientes portadores de tuberculosis, porque para que haya infección se necesita un paciente activo. ¿De acuerdo? Entonces,
Un paciente activo es el que tiene la baciloscopía positiva. Entonces, del 100% de gente que se infecta con el Mycobacterium tuberculosis, el 90%, si está en condiciones nutricionales adecuadas y tiene un sistema inmune adecuado, va a bloquear, ¿no? Dependiendo de la cantidad de la población, de la patogenia, de la ferocidad que tenga el micobacterio. Entonces, del 100%, el 90% lo toleramos. No tenemos ni un síntoma, asintomáticos totalmente, y nuestro sistema inmune trata de bloquear ese elemento extraño que ingresó por la vía aérea, lo bloquea y hace todo el cuadro que ha descrito su compañero, ¿no es cierto? Ingresa al segmento 5, al lóbulo medio, segmento 5, segmento 6, se forma un proceso inflamatorio primero agudo, acuden leucocitos, no pasa nada con los leucocitos, vienen ya los macrófagos, etcétera, etcétera. Se produce toda la historia de una guerra bacteriológica entre el Mycobacterium y todos los macrófagos que existen, alveolares que existen, con sus derrotas en los macrófagos, donde no pueden eliminar a este elemento extraño que es el bacilo de Koch y que se vale de una serie de estructuras, digamos, que compone la pared del micobacterio. Por eso hay que conocer el micobacterio con todos sus componentes y ver qué función cumple cada elemento que constituye la arquitectura o la anatomía, digamos así, del micobacterio, porque es un bacilo que existe desde que el mundo es mundo. ¿Me entienden? O sea, cuando el mundo apareció la vida, es muy probable que los micobacterios ya existían. Y todavía no lo podemos controlar. No lo podemos desterrar de este planeta, porque existen países cuyas condiciones se prestan para que este micobacterio persista. Entonces, una vez que este 90% de la población ha podido bloquear y subsistir, ya hizo su prima infección, ya hizo su granuloma, ya hizo su proceso inflamatorio, se diseminó a los ganglios linfáticos, etc. Y algunos van a quedar ahí calcificados. Entonces esos ganglios, digamos, paraileares, no servirá de referencia después, 5, 10, 15 o 20, 30 años después, que le tomemos una placa a un paciente por un estudio rutinario, por un estudio ocupacional, cuando va a presentarse a un trabajo, y le encontremos en una placa de tórax simple, posterior anterior, ganglios calcificados, o de repente algunas otras zonas, que significa que son granulomas que se calcificaron. Ya conocen ustedes cómo se califica eso, ¿no es cierto? Entonces, la imagen, el nódulo de Gong, etc. Entonces, lo que quiero decirles, que de ese 100%, el 90% la pasamos piola. Nos recuperamos y no pasa nada. A algunos nos queda y a algunos les quedan algunas huellas. Pero existe un 10% que no les va bien. Ese 10% hacen lo que se llama infección tuberculosa progresiva. ¿Correcto? Y son los que van a hacer la enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas de esa enfermedad? En exposición de ustedes dos, bueno, uno hizo una parte y la otra parte ha hecho la parte clínica de TB, pero en el expositor de TB nunca escuché cuáles son los síntomas que se presentan en un paciente con una tuberculosis primaria. Y si sabemos que la tuberculosis primaria afecta generalmente a una población pediátrica y de repente a una población adulta que nunca recibió una vacuna, un BCG, y que vive en las alturas de la sierra, de nuestra serranía lejana, y que viene a la capital que está sumamente infectada y se infecta, ese paciente hace tuberculosis primaria. ¿Correcto? Nosotros, que ya hemos vivido, que ya nos vacunaron, que convivimos en Lima, en todos los conos, en todas las Lima Center, en todos los bolsones de tuberculosis, si nos enfermamos,
Esa es una tuberculosis secundaria de reinfección, exógena o endógena, que existen dos mecanismos. Me dejo entender. Entonces, yo lo que he querido en esta clase es que ustedes me hablen de tuberculosis primaria, cómo se genera, cómo, cuáles son los signos y síntomas, cuál es el cuadro clínico característico de la tuberculosis en niños. Es muy difícil detectar tuberculosis en niños. Tan difícil que los centros de periféricos que dan atención primaria de la salud, hace mucho tiempo, que eran los primeros que veían este tipo de pacientitos, no podían dar con el diagnóstico, porque el paciente venía o con el estómago suelto, o con diarreas, o que es un chico muy inquieto que no quiere comer, que está adelgazado y que a las 3 o 4 de la tarde se queda dormido en donde esté jugando, dormidito. Esos son los signos y síntomas que presenta un niño que está haciendo una infección activa, progresiva. En ese momento, probablemente el médico general ni, ni se le ocurre ni examinar ni preguntar si es que no hace una buena historia clínica, obviamente, y no pregunta si hay antecedentes, porque siempre cuando hay una tuberculosis en niño es originada por un adulto. El contagio, el contacto, siempre es un adulto, mediano, mayor, lo que sea, pero una tuberculosis infantil se origina cuando hay un paciente adulto con tuberculosis activa. Y eso es lo que tienen que preguntar ustedes en su historia clínica, cuando hagan su anamnesis. Pacientes, alguien en su familia ha tenido tuberculosis, la mayoría de la gente lo niega por cuestiones propias de nuestra población. Pero ustedes tienen que volver a insistir, e insistir, e insistir en cada interrogatorio, en cada consulta, en cada contacto que tengan con sus pacientes, en preguntar ese dato. Después, a la segunda, tercera o cuarta consulta, el paciente va a venir y decir, he preguntado a mis familiares y sí, mi mamá, mi abuelita, mi qué sé yo, o mi familiar tenía tuberculosis. ¿Y tú frecuentabas a estos pacientes? A ese paciente, sí, nos visitaba, lo hemos tenido en mi casa, le hemos dado tratamiento, le hemos ayudado, le hemos dado, porque no tenía dónde. Entonces, la gente desconoce muchas de estas cosas y entonces han estado en contacto, pero no lo reconocen ni lo sacan a información cuando uno hace una historia clínica. Entonces, fundamental es la historia clínica, fundamental es el cuadro clínico. Tan difícil y tan abigarrado, vuelvo a repetir, que se crearon para ayudar a este diagnóstico en la atención primaria los llamados criterios de Tejen y Toledo, que hoy día no los escuché lamentablemente, ni los mencionaron, ni cómo se diagnostica tuberculosis. ¿Cómo se diagnostica un paciente con TB primaria? No lo he escuchado. Entonces, todo esto que he comentado, espero que el ponente de hoy día pueda, el día de mañana le voy a dar 5 u 8 minutos de la hora para que pueda complementar esto. ¿De acuerdo? Y de paso todos revisen como la fisiopatología, revisen el cuadro clínico de la tuberculosis primaria, cuáles son los elementos que sirven para el diagnóstico de tuberculosis primaria. No es fácil, es complicado. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Alfaro, Sí, doctor. te, te voy a dar mañana 5 minutos para que te puedas resarcir de estas omisiones. ¿Ok? Ah, doctor, ¿Sí? yo expuse la primera parte de Ah, anatomía, no, fisiología y semiología. ya, no, lo tuyo está ok, no hay problema, has hecho lo que se tiene que hacer. Estoy hablando sobre la segunda parte, la parte sobre Ok, doctor. TV, ¿de Muchas acuerdo? gracias. Y mañana hacemos TV secundaria, ¿ok? Por favor, estas diapositivas que ustedes están muy resumidas, muy concretas, pero busquen información en lo que les he dicho. Eso está en YouTube, está en cualquier, de fácil acceso a la información en toda la revisión sobre lo que es TV. Cuando uno habla de TV en el Perú, hay que hablar sobre las reglas o el reglamento que saca el MINSA. No hay otra cosa.
todo lo que se escriba no es compatible. Cuando ustedes comiencen a ejercer de internos, residentes, serunistas, van a ir a la posta más lejana y le van a encargar el programa de control de tuberculosis que se realiza acá en Perú, no el que se hace en Colombia, no el que se hace en Argentina, no el que se hace en México, no, es el nuestro, que tiene muchas variantes en relación a otros programas. ¿De acuerdo? Por eso que mi recomendación es que lean lo que es la literatura nacional. Muy bien, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Buenas Listo, noches. doctor, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias, Buenas doctor. Que tenga noches. buenas Mañana noches. temprano en sus prácticas, por favor. Ocho y Cierto. media, doctor. A las 8 en la entrada, caballero, en el hospital. Y si no Bueno, llego yo, cada uno de sus pacientes coge un paciente y comienza a historiarlo. El trabajo es dinámico. Yo llego y alumno ABCZ presente su historia. Hoy día lo han debido hacer, pero bueno, no han asistido por esta falta de coordinación. Pero mañana trabajamos eso. ¿De acuerdo? Todos los días discutimos 2 casos. de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Listo.